Hola amigos, seguimos aquí con la segunda entrevista con Cristian Raúl de Tu Propio Camino y seguro que la primera entrevista que habréis visto os habrá gustado tanto que ahora vamos a seguir con la continuación de esa. Hola Cristian, ¿qué tal por Argentina? Bien, muchas gracias nuevamente de brindarnos esta oportunidad que, como decía, ¿no? De llevar este mensaje, esta charla de amigos a que resuene la mayor cantidad de gente posible. Muy bien, hoy como estáis viendo la grabación, la primera y esta segunda va a salir perfecta porque creo que las telecomunicaciones, para ver una ola de calor y una ola de frío, está siendo correcta. Y el plasma solar influyendo en la tecnología. Esto demuestra que no todos son influidos por las mismas cosas. Cuando tú haces determinadas cuestiones, hay una protección propia de pronto que surge. Ahí está, para que vean que no todo es malo en esta vida. Bueno, dejando lo que hablemos la otra vez, que la gente que no lo entienda se vea el primer vídeo, así más o menos va pillando la onda. Hablamos de que tú has dicho que la última raza es la raza aria, ¿no? Claro, pero yo miro así para todos los lados y digo, coño, blancos, aquí hay de todos los colores. ¿Cómo, para que la gente lo entienda, qué significa lo de ser ario y cómo hay otras subrazas o mismas razas o cómo que unos somos de una manera, otros de otras? Sí. A ver, volvemos a decir, con el tema de las razas no es algo lineal en cuanto a decir 1, 2, 3, 4, 5. Son movimientos que van surgiendo de manera casi espontánea y integrativa, integradora y en un mismo espacio, digamos, ¿no? El tema de los colores, que es lo que tú me preguntas, porque ario en sí mismo no quiere decir, en realidad está muy relacionado a ese color blanco, ¿sí? Que se habla de la raza aria. Lo que pasa es que hay que entender qué quiere decir ese color blanco, porque el color blanco no está relacionado a la cuestión de la piel, sino a la enseñanza blanca que hay detrás de eso, a la pureza que tiene que ver con esa enseñanza que en su momento le fue transmitida por los atlantes de la raza anterior a la raza aria, ¿sí? Está más relacionado a eso. Ahora, el tema de los colores, y podríamos decir, hay un factor que tenga que ver con la ubicación y con el clima, y hay un factor que tiene que ver con ese cóctel genético que mencionábamos en alguna manera, ¿no? Yo te contaba en el programa anterior que las mónadas iban haciendo la evolución, iban preparando el cuerpo, ¿no? De acuerdo a lo que consideraban para poder hacer ese aprendizaje. Pues han probado distintas cosas y ha quedado también de distintos colores. Así que, vuelvo a decir, la raza aria como tal tiene que ver con ese color blanco que habla de la pureza y el conocimiento. Por ejemplo, ahí vienen palabras como aristocracia, ¿no? La aristocracia, que después lamentablemente fue llevada a una cuestión política, pero no tiene nada que ver con eso, está relacionado a eso, a quien tiene ese conocimiento de pureza y de sabiduría directa sin estar infectado por todo lo que luego, a través de las religiones, de esa decadencia de ese mismo saber, ha producido. Muy bien, pues ahora ya que entramos en las religiones, que es tu especialidad, quiero que me lo desarrolles porque claro, me dices, bueno, has estudiado muchos años religiones comparadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me dices religiones comparadas? ¿Qué quiere decir? ¿Que coges todas las religiones del planeta y miras a ver si todo va en una misma línea o a qué te refieres con eso? Cuando yo tenía 8 años, Sí. o sea, hace muchos años, era monaguillo en la iglesia del barrio, digamos. Y el hecho de haber estado bastante, como se dice, metido, ¿no? En la cuestión de ahí de la religión católica, me permitió, por mi misma curiosidad, porque paralelamente leía Julio Verne, ¿no? Libros que tengan que ver con lo llama ciencia ficción, que te empiezan a abrir un poquito la cabeza, leía Castaneda, leía Rampa, y como que todo ese mundo maravilloso que me presentaban ahí, cuando lo contrastaba con lo que veía en el catolicismo, pues había algo que no cuajaba. Entonces, en ese momento, ahora, ¿de dónde? No lo sé, pero me hice una pregunta que fue, ¿por qué hay tantas religiones? Yo a los 8 años, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones y supuestamente todas profesan un mismo Dios? Supuestamente. Y dije, ¿no será que en realidad todas esas religiones que hoy vemos son piezas de un rompecabezas
que se ha fragmentado y alguna vez nos habló de una religión original? Esa fue la pregunta y la hipótesis que planteé a mis 8 años. Pues ahí empecé ese camino de entender de qué se trataban las religiones. Entonces, por ejemplo, ya un poquito, primero leyendo, leer la Biblia, leer el Corán, leer mitos de aquí, mitos de allá. Ya un poquito más grande y adolescente, pues los fines de semana, donde mis amigos iban al baile a bailar, yo cada sábado iba con una grabadorcita, una de esas de periodista, digamos, que había en ese momento, que eran con casetito, e iba a cultos o celebraciones de las distintas religiones, cristianos, católicos, evangelistas, musulmanes, Hare Krishna, judío, y trataba de experimentar lo que proponían, el mensaje que traían, a ver si encontraba eso de por qué, que había de diferente y de idéntico en todo eso. Y eso es lo que me conectó de alguna manera con todo el tema de estas religiones comparadas, que es encontrar la religión tras la religión. O sea, ok, vuelvo a plantear esa pregunta. ¿No será que todas esas religiones me están mostrando que en algún momento hubo una religión original que por algún motivo se fraccionó y es lo que hoy conocemos como esas religiones? Bueno, por suerte en algún momento llegué a la respuesta, pude hasta validar la hipótesis que yo he hecho, y bueno, y ahí ya empieza todo el camino de transitar por distintas escuelas, movimientos, vivencias personales, para ya darle contexto a eso que encontré. Pero básicamente el tema de la religión comparada es la puerta de entrada a descubrir que todas las religiones te hablan de lo mismo. Por eso no sirve la cuestión fanática ni el fanatismo, porque el judío, el musulmán, el católico, el cristiano están hablando de lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es el sentimiento religioso, ese sentir religioso, y otra cosa es la religiosidad, otra cosa es la religión del hombre y otra cosa es tu conexión con la religión. No te olvides que la palabra religión quiere decir religar. De ahí viene, o sea, volver a ligar el hombre a Dios. Lo que pasa es que la religión tradicional, sin importar de dónde, ¿qué hacen? Te venden un Dios afuera. Un Dios que está afuera, que te controla, que te domina, al cual tienes que alabar, que si no te castiga, y no importa de qué Dios hables. Y no importa si ese Dios es Yahvé o es Cristo. No, porque después ahora tienes toda la movida, ¿no? Que las religiones que surgen a partir del cristianismo te dicen, no, Jesús es paz y amor bárbaro, todo eso es muy lindo. Pero si ese mensaje, como punto de partida y como punto de llegada, tienen algo diferente a conectarte a ti mismo con esa semilla potencial, ese Dios interno en persona que está en ti, pues es tiempo perdido. Y todo fanatismo está fuera de eso. El secreto está conectar a tu Dios interno, y tu Dios interno no está afuera. Tu Dios interno no necesita a alguien que lo alabe o que le diga que es Dios, porque entonces no es Dios. Y bueno, pues ahí ya entramos en otros temas, que la pregunta es, bueno, ¿y por qué se llegó a ese nivel de religión? ¿Por qué la manipulación? ¿Por qué el fanatismo? ¿Por qué mantener oculto todo lo que hoy se conoce como el hermetismo? ¿Por qué toda esa cuestión? Y ahí ya entramos en temas muy apasionantes, digamos, ¿no? Yo te voy a hacer primero una pregunta, porque claro, has hablado de las monoteístas y precisamente las occidentales, pero nos encontramos que en China tienes el Tao, en la India los hindús, ¿no? Y en el Tíbet pues tienes, bueno, ya sabemos lo que hay allí también metido, de todo lo que tiene que ver con el budismo, pero claro, son totalmente diferentes, esas religiones con estas, hay como las mezclas. Ahí viene un tema, primero, entender que la cultura oriental y la cultura occidental han seguido caminos distintos en cuanto a su evolución. Por ende también a la manera en que a quien le interesó en su momento la manipulación. Todo lo que tiene que ver con el orientalismo se mantiene en un estado más puro, por así decirlo. Tiene que ver mucho más con esta conexión contigo mismo. Lo que pasa, y acá viene el tema, todo lo que es oriental está preparado para el hemisferio derecho, que es a donde
está radicando, digamos, la fuerza de toda esa cuestión, que tiene que ver con la manera en que escribe la cultura oriental, que no escribe igual que nosotros. Lo que pasa también es que una cosa es toda la parte mítica, toda la parte legendaria, otra cosa es hoy en día. Hoy en día ya está todo occidentalizado, digamos, ya no existe esa cuestión mítica. El Oriente que conocemos no es el Oriente puro del cual estamos hablando en esta cuestión. Si hoy en día tú como occidental quieres recurrir a toda esa cuestión mítica del orientalismo, pues te terminas extraviado por lo general. Porque ya también, no te olvides que cuando fue planteado todo eso, ese camino interior de Oriente, era para que tú vayas a una cueva, arriba de un monte, te encierras en un monasterio y hagas tu desarrollo. Pues hoy no funciona eso. Hoy no puedes, digamos, tener ese grado de introspección e irte a una cueva y aislarte. No funciona, es todo lo contrario. Hoy el secreto está hacer lo que hace 500 años se hacía en una cueva, en un monasterio, hacerlo en la vida cotidiana, alrededor de todo este caos que hay, como la flor de loto, que en medio del barro surge pura. Ese es un poquito el mensaje. Pero básicamente, respondiendo a tu pregunta, la diferencia entre cómo se generó la religión oriental y la religión occidental está en la escritura y lo que eso conlleva en cuanto a la activación del hemisferio izquierdo para los occidentales. Nosotros somos el hemisferio izquierdo por naturaleza, la lógica, querer saber qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. En cambio, el hemisferio derecho, que es el que tiene que ver con lo que te conecta más con estos fenómenos, no, al oriental no le interesa ni qué ni cómo, lo disfruta, lo experimenta, lo vive y punto. No importa si sabe por qué o para qué. Muy bien contestado, una manera también de equilibrar las dos fuerzas, como digo yo. Pero estas dos, vamos a decir, corrientes salen de un mismo punto, ¿no? Y ese mismo punto, al fin y al cabo, está corrompido porque no llegas a tu esencia, a lo que realmente es tu divinidad. Y por mucho tires por un lado o tires por el otro, siempre acabas que no acabas llegando. Entonces, vamos a decir, desde unos años para atrás, y hablamos ya desde bastantes años, está esta nueva corriente que es dar información de todo lo que sucede, simplemente para que la gente vea que la religión es algo más bonito que se puede estudiar, pero solamente teniendo en cuenta hasta dónde llega. O sea, que está limitada, que a partir de ahí, tanto como la política como otras cosas, hay que tomarlo, pues, bueno, de esto me lo quedo y esto no me lo quedo porque no me interesa, pero realmente, por ejemplo, si nos vamos a alguien muy conocido como fue Jesucristo, Jesús, él decía que no montáramos templos, que no montáramos iglesias, que miráramos dentro de uno mismo, y hoy va todo el mundo a un templo a rezar, y dice, bueno, entonces ya aquí ya se ha corrompido desde el primer momento. O sea, aquí claro, entramos. Porque lo que se corrompe ahí no es la religiosidad, es el hombre que utiliza la religiosidad en pos de su sed de poder, que tiene que ver con estos ciclos de cada quien. Yo te decía en algún momento, lo que tú quieras descubrir del pasado lo puedes descubrir hoy en el presente viendo los ciclos de cada uno, porque digamos no hay diferencia, ¿no?, entre lo que sucedió antes a lo que nos sucede cada día a nosotros. Hay ciclos en donde te sientes con más fuerza, con más energía, con más conciencia, ¿no?, con más vibración, y hay ciclos en donde de repente bajas el ritmo, y simplemente lo que tienes que hacer ante eso es, bueno, esperar que la tormenta pase, porque sabes que el péndulo va y viene. Tienes que aprender a reconocer tus ritmos. Bueno, lo mismo sucedió en su momento con la raza humana. La raza humana también tiene ciclos pendulares. Hubo un momento en donde estaba muy conectada con toda esta sabiduría, con esta cuestión que te conecta directamente a ti, con tu espiritualidad, con tu Dios. Pero después, como todo ciclo pendular, pues eso pasó al otro extremo. Y al pasar al otro extremo, pues digamos, nos perdimos, la raza como tal, el ser humano como tal se perdió en su sed de visión, de control. Pero entender por qué al ser humano le gusta o siente esa cuestión de controlar a las masas, a los demás, está ligado al origen del humano como tal. En el programa anterior decíamos, el ser humano es producto de la guerra. Y eso está activo en nosotros todavía, no ha sido desactivado. Es nuestro hemisferio animal, es nuestra reacción animal. Siempre todo lo que hacemos, siempre en toda situación, lo primero de respuesta que damos es desde lo animal, desde eso por lo cual fuimos creados, de esa esclavitud desde la cual fuimos creados.
como tales. Y la respuesta es esa. Y como todo ley pendular, quien es esclavo también le gusta esclavizar. Y ahí empieza todo un círculo vicioso, en donde es entendible, mientras más baja tu vibración, mientras más baja tu conciencia, más quieres dominar a los demás. Porque en esa dominación, pues, se encuentran determinadas cuestiones que no tienen directamente y nada que ver con ese despertar de la conciencia. Hay un tema aquí que también me gusta, se habla mucho de la energía búdica, de la energía crística. ¿Qué tiene que ver esto con la religión? A ver, vamos al punto. La energía como tal, la energía crística, entendamos Cristo, ya que estamos tomando ese punto. Cristo, si tú vas a la etimología de la palabra, no es lo que nos han dicho que es. Siempre a Cristo se lo toma como el que fue ungido, ¿no? El que fue elegido. Cristo quiere decir el que se unge a sí mismo, que no es lo mismo. Y eso tiene que ver con esa energía crística. Cuando tú te unges a ti mismo, te eliges a ti mismo, empiezas a vibrar en ti mismo, esa coherencia que hablábamos de pienso, hago y siento en una misma dirección, tu energía empieza a vibrar de otra manera. Que después tienes herramientas para todavía mejorarla, que sean cristales, gemas, geometría sagrada, pues bárbaro. Pero primero tienes que alinearla, y esa energía crística está relacionada con eso. La energía crística es la energía de la impecabilidad, la energía del hacer, sentir y pensar con coherencia, que es lo más lejano a lo que vemos hoy en día. Lo que vemos es una incoherencia por donde mires. Totalmente. No me ha hecho gracia eso. Ya te digo, totalmente incoherente. Nos quieren vender una cosa y es otra. Mucha gente nos pregunta también, ya te digo, porque yo no me pongo en el lado de los que están detrás de la pantalla, ¿no? Y ¿Cristo existió? O sea, se han hablado que habían tantos Cristos a la vez. O sea, es decir, ¿eso es algo mitológico, real? ¿Qué crees tú que fue Cristo? A ver, hay un libro que te da la pista para entender algunas cuestiones, que es El Enigma Sagrado, que fue uno de los primeros libros que hay allá de los principios de los años 80, si no me equivoco. Y después, bueno, van surgiendo una serie de investigaciones. Yo en lo particular, por todo lo que he leído, aprendido, investigado, estudiado, participado, entiendo que hay que diferenciar, por empezar, al Cristo histórico y al Cristo religioso. O sea, al Cristo del cual después se ha montado una religión. Son dos figuras opuestas, que no tienen algo que ver. Si vamos al Cristo histórico, pues yo creo que sí, existió, que fue una persona, pero de carne y hueso, como tú, como yo. No fue un elegido. Ojo, sí tenía ciertas características especiales en cuanto a que no era una persona común y corriente, en cuanto a que venía de un linaje sagrado, ¿no? Venía de descendencia del rey David y un montón de cosas. Y que, por lo que sucedía en aquel momento con el pueblo judío, que quería independizarse, ¿no?, de todas las revueltas con Roma, pues se estaba esperando a alguien que lo haga. Yo en conclusión digo, el Cristo histórico fue, por un lado, lo más parecido a lo que hoy diríamos un revolucionario, un Che Guevara. Lo que pasa es que tenía herramientas de ese saber del cual hablábamos, porque Cristo estuvo en el Tíbet, Cristo estuvo en la India, Cristo estuvo por las 7 escuelas de misterio egipcio, o sea, tenía el conocimiento de ese saber original que hablábamos cuando mencionábamos a las razas madres, ese saber que le fue robado a los dioses y transmitido al ser humano. Entonces tenía ese conocimiento y tenía claro qué es lo que quería hacer. Ese es el Cristo histórico, el que empieza siendo Jesús y se transforma en Cristo, porque Cristo es un estado, no es una persona, no es una nominación como dice, bueno, ahora es presidente, no. Cristo es un estado al cual llegar, un estado interior al cual llegar, y para eso tienes que purificarte de todas esas cuestiones que tienen que ver con lo que mencionábamos, ¿no?, de todo ese ser humano animal o toda esa parte animal que hay en cada uno de nosotros. Y para eso hay que ir despertando la conciencia, y Cristo, bueno, va dando pautas. Lo que pasa es que en lo que conocemos hoy en día, a través de las distintas Biblias, o mejor dicho, los distintos evangelios oficiales, no nos hablan del Cristo histórico,
nos hablan del Cristo religioso, o sea, del Cristo del cual nos han vendido una religión después. Si tú quieres ver el Cristo histórico en acción, hay una puerta de entrada que es el Sermón de la Montaña, donde le preguntan, ¿no? Le dicen, ¿para qué le hablas a esa gente si no te entienden? Le dicen los discípulos. Y le dice, pues a ellos le hablo para que no me entiendan. A ustedes les hablo para que entiendan. O sea, la enseñanza de Cristo, la verdad, la verdadera, es la que le da a los discípulos, no la que le da al pueblo. Y la enseñanza que le da a los discípulos está en los evangelios que hoy se conocen como apócrifos, y no en todos, sino en 3, y uno en particular, que es el Evangelio de Tomás. Si tú agarras el Evangelio de Tomás y lo lees, ves en el Evangelio de Tomás un conocimiento hermético, ves Vedas, ves budismo, ves hermetismo, que no tiene algo que ver, ves el gnosticismo primigenio, el primario, digamos, ¿no? Entonces vuelvo a decir, todo eso es el Cristo histórico, el Cristo de carne y hueso, el que no murió en la cruz, el que tenía un plan divino, sí, pero un plan divino provocado por sí mismo, tenía un plan, tenía un objetivo, quería perseguir un resultado, y nada tiene que ver con el Cristo manipulador que nos venden las religiones. Muy bien. Te voy a hablar ahora de los 3 grandes libros, la Torá, ¿no? Nos encontramos con la Biblia, típica, y luego ya la de los musulmanes, ¿no? El Corán. ¿Qué hay de cierto en estos 3? Lo cierto es que son mitos y son puertas de entrada. Lo que pasa es que si tú te quedas en el mito, o sea, es como decir, si tú te quedas viendo el dedo y no lo que el dedo señala, el sol, si tú te quedas viendo el árbol y no el bosque, pues ahí es donde te pierdes. Son grandes recolectores de mitos, y no olvidemos que a su vez todos esos textos vienen de los mitos más antiguos, que son lo que hablamos anteriormente de los sumerios, que son los grandes recolectores de mitos de la humanidad, los que de alguna manera han, hasta su momento donde estaban, han hecho una gran obra, los han integrado y los han transmitido, y la Biblia tiene sus orígenes en los mitos sumerios, lo mismo que el Corán, que a su vez tiene su origen en la Torá, digamos. Así que hay mucho que aprender ahí, pero no puedes perderte, y mucho menos puedes tomarlo como algo literal. Tienes que usarlo, es como decir, tú lo tienes que usar como un punto de referencia. Tú haces una investigación y de repente descubres tal cosa y dices, bueno, a ver, ¿dónde encuentro esto en la Biblia? Cuando, por ejemplo, hoy ya se descubre, y es solamente desde una mente infantil, puedes entender que el ser humano no ha sido manipulado genéticamente. Y tú agarras y dices, bueno, a ver, y en los mitos antiguos, ¿dónde lo veo eso? Y vas a la Biblia y ves la creación del hombre que nos cuenta de Adán y de Eva, ¿no? El Génesis. Y de repente ves que dice, y Dios agarró el barro, y agarró una costilla, y sopló, y eso no es una manipulación genética. Escrita por una persona o por alguien hace miles y miles de años, escrito a su manera. Entonces, de eso nos habla estos textos. Son mitos y como tales son importantes. Puedes quedarte aferrado y decir, bueno, la humanidad fue creada porque Dios lo quiso y los mitos de creación son así. No. Es un punto de referencia. Nada más que eso, un cuento más dentro de tantos otros cuentos. La Biblia en parte también tiene parte también de mitos de Egipto, no solamente de Sumeria. Sí, una mezcla, ¿no? Diría de los claro. dos, más bien. Sí, ¿no? Claro, y de los Vedas, y de muchas cosas, porque los textos originarios de la humanidad, los textos escritos más antiguos son de la India. Todo lo que venga, cualquier cosa viene de ahí. Lo que pasa es que, como decíamos, todo eso esconde una sabiduría sagrada, común, que fue circulando erráticamente por distintos lugares, por distintas culturas, y por eso parece que fuera la misma o que tiene puntos de conexión. Pero a nivel de escrito, a nivel de texto y a nivel de mito, la cultura más antigua de los cuales tiene algo para contar es la hindú, los Vedas, es lo más antiguo. Por eso en los Vedas encuentras los ciclos cósmicos, ¿no? A través de Brahma, Vishnu y Shiva, nos hablan de las Vimanas, nos hablan de un montón de historias que tiene para contarlo. Todo lo que haya escrito en la humanidad tiene como base a los textos hindúes. Muy bien. Pues nada, ¿hay algo más de religión que quieras tocar para que la gente le quede claro? ¿Algo que se te ocurra? A ver,
De religión lo que tienes para avanzar es, volvemos a decir, una cosa es el sentimiento religioso y otra cosa es la religiosidad y lo que la religión ha hecho, que lo que ha hecho que es un arma de manipulación. Entonces, la religión fue, por decirlo así, el primer mecanismo manipulador que encontró el hombre para manipular al hombre. Y todo surge de que cuando el hombre perdió contacto consigo mismo, empezó a asignarle esas cosas que generan sí afuera, y ahí empezó todo el cuento que hoy conocemos. Entonces el cuento ahora es mirar hacia adentro, desde dentro, ¿no? A ver, está claro, volvemos a decir, como ya lo hemos dicho en oportunidades, hay que recordar, no se trata de aprender más, no es cuestión de aprender, es tratar de encontrar qué te conecta a ti con eso que te haga recordar. En todo caso lo que tienes que hacer es probar hasta encontrar qué es lo que te conecta. Y una vez que encuentres lo que te conecta, pues es simplemente empezar a ejercitar, recordar y verás que te llega la información de algún lado, te aparece por casualidad, por un sueño, por lo que fuera, empiezas a encontrar día a día tu camino. Pues ahora ya entrado aquí vamos a hablar del poder de la palabra, porque va encaminada una cosa con la otra. Está totalmente relacionado. Ahí está. El poder de la palabra, porque no olvidemos, y aquí vamos a basarnos para integrarlo, para anudarlo con lo anterior, de que, digamos, el secreto de cada uno es reconectarnos con ese Dios interno. La pregunta que surge, ¿y qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y Dios es un estado creador, porque si tú vas a la cultura que vas, lo que ves, ¿qué es Dios? Alguien que crea todo el tiempo. Crea al humano. Ahí es donde te digo, tienes que usar los textos, las Biblias, sea cual sea, como una referencia. ¿Qué hace Dios en todos los Génesis? Crea. Crea y destruye, ojo, Crea, prueba, le gusta o no le gusta y destruye y vuelve a crear. Pero básicamente Dios es un estado creador. Un estado experimento. Dios experimenta cuando crea. Ahora la pregunta es, ¿y qué hace para crear? Ahí es donde volvemos a los mitos, porque ahí está la clave, está la respuesta. Dios para crear no imagina, o sea, Dios no, en la Biblia, por ejemplo, para tocar un documento que sea de fácil acceso para todos y de conocimiento, el Génesis nos dice, y Dios imaginó la luz. No dice, y Dios pensó la luz. No dice Dios, siempre dice Dios dijo. O sea, está claro que Dios tenía que usar una palabra para crear eso que quería crear. O sea, Dios, ¿cómo decir? Dios tiene algo en su cabeza. Pero para hacerlo real, lo tiene que transformar en palabra, lo tiene que verbalizar. Y acá es donde entra el tema del poder oculto de la palabra. La palabra no deja de ser un sonido. Una vibración. Una vibración. Y todo el universo es una vibración. Cuando tú hablas, emites una vibración. Y como toda vibración, si quieres verlo por ley hermética, atrae vibración. Lo que tú dices cuando vas diciendo palabras genera un estado vibracional. Eso va a atraer a ti lo similar con lo que estás vibrando. Lo que suele pasar es que tú tienes en la cabeza una imagen de lo que quieres, pero cuando lo quieres verbalizar, te sale otra cosa. Ahí es donde surge lo que se conoce como fallidos, como olvidos, ¿no? Todas cuestiones en donde después de repente dices, pero cuando te encuentras, ¿no? Yo no quería eso, yo quería otra cosa. ¿Dónde estuvo el desvío? Bueno, el desvío está en que seguramente lo que tú has dicho es distinto a lo que crees que imaginaste que has dicho. Hay que romper la relación entre lo que imaginas que dice y lo que dices. Es el típico ejemplo de subir al taxi. Si tú te subes al taxi y te sientas y no dices algo porque crees que porque lo tienes en tu imaginación, el taxista entenderá a dónde quieres ir, pues el taxista lo más que hace es te quedará mirando y esperando. Tú tienes que decirle a dónde quieres ir al taxi para que te lleve. Y ojo, si tú se subes al taxi y le dices quiero ir a mi casa, el taxista te mirará de la misma manera. Por eso volvemos a decir, no es solamente lo que te dice, sino es también la palabra exacta. Tienes que ser claro con las órdenes.
la orden que tú le das al universo lo ordena. Por eso orden y orden tiene esa doble vertiente. Entonces, el secreto está en aprender a hablar, aprender a escuchar y entender que en cada cosa que yo digo estoy poniendo una vibración en juego. Y esa vibración lo que hará es atraer vibraciones compatibles. Y obviamente, si tú no reconoces lo que dices cuando estás hablando, pues después no reconocerás la realidad que estás generando. Porque dirás, esto no es mío, esto no es lo que yo puse en palabras. Y la otra cuestión a entender, lo que tú pones en palabras, también para transformarlo en realidad, lo tienes que verbalizar, o sea, lo tienes que transformar en verbo. Por eso a Dios se le dice que es el verbo hecho carne. Ese verbo es la acción puesta, la palabra puesta en la acción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que tú pongas como palabra no solamente tienes que decir, bueno, listo, ya lo dije. Ahora tienes que ponerle el cuerpo a la cuestión y hacer aquello que quieres decir. No es solamente lo que dices, sino lo que también haces con lo que dices. Por eso, pensar, sentir y hacer en una misma dirección. Sí, es lo que diríamos, lo que te llega telepáticamente, poder decirlo en un idioma entendible, que probablemente antiguamente sería el sánscrito antiguo, ¿no? Que con la palabra creabas, que es lo que se ha perdido, ¿no? Que es el eslabón ese que dices tú, que no conectamos. Entonces ahora tenemos el latín, bueno, lenguas romances, una serie de lenguas que prácticamente lo que han hecho es escaparnos y no poder llegar a crear y pensar y ser coherentes de lo que decimos se logre, ¿no? Entonces ahí tendría que haber ya entonces un trabajo interno de uno mismo de poder trabajarse y tener aprender a escuchar. Aprender a escuchar y sobre todo a ver qué digo. Porque según cómo lo digas se está creando. O sea, aquí no hablamos no hablamos como habla todo el mundo, no, hay que ser mente positiva, no se trata de ser mente positiva, sino de cómo lo piensas, que es peor todavía que ser mente positiva. Porque si estás todo el rato pensando en plan negativo, por mucho que digas cosas positivas, si tu trasfondo principal es negativo, no funciona. Sí, además una cosa, ten en cuenta que tú durante un N tiempo estás atento a lo que dices, cómo lo dices y demás. El resto estás en piloto automático, y si en tu piloto automático lo que hay, como dices, es esa cuestión negativa, por estadística, más tiempo te la pasas pensando en algo negativo que en algo positivo. Pues lo que vibrarás, lo que atraerás, es lo que pienses más tiempo, digamos. Exactamente. Ahora ya que estamos entrando en esto, hay varios libros que quiero que me comentes porque creo que los conoces. Me estoy apuntando uno para que no se me olvide. Son el Duranti, el curso de milagros y las claves de Enoch. Antes has hablado de las claves de Enoch. Es un libro canalizado, no es un libro real, pero ahí cuenta una historia. ¿Para ti es real eso? O sea, es decir, ¿realmente se puede seguir ese tipo de libro? Lo voy a decir de la misma manera en que decía, y que creo que lo hablamos en algún momento. Siempre hay que aprender a discernir. No todo, como lo dice el Kybalion, todas las verdades son medias verdades. Siempre. Esos tipos de libros de los que tú me estás mencionando, después si quieres entramos más en un poquito de detalle de cada uno, dicen muchas cuestiones que son verdad. Muchas, casi todas. El tema de todo eso es, bueno, ok, ¿y cómo eso lo traslado a mi vida cotidiana? ¿Cómo aplico todo eso a mi vida? Bárbaro, yo agarro el libro de Enoch y todo lo que sucedió ahí, y lo que pasó a Enoch, y bla, 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 y en mi vida cotidiana, ¿cómo lo traslado? Ahí es donde tienes que aprender a hacer ese pasaje de discernir, no tanto si es verdad o no, sino de cómo lo aplicas. Porque si no es simplemente un agregar un saber, curiosidad, saber qué le pasó a tal o cual cuestión, o qué pasa si haces tal o cual cuestión. El secreto pasa más por el hecho de cómo lo bajo eso a mi vida cotidiana. Lo que pasa es que es un libro peligroso desde el punto, por ejemplo, de lo que es el vuelo de la paloma, que te está diciendo que va a haber un cambio de polo magnético y que van a haber una serie de catástrofes. Depende de cómo leas ese libro, te puede confundir. O puedes llegar a una locura. Es que a ver, volvemos a decir, es obvio que algo está pasando, ya que nombraste lo de los cambios, ¿no? Que está sucediendo algo en la Tierra. La Tierra está mostrándose, se está haciendo sentir, y que va a suceder algo, va a suceder, como lo comentábamos en el encuentro anterior. El tema es, ¿qué hago yo con eso? Porque, a ver, eso va a generar en ti una gran angustia, va a generar opresión, va a generar estrés. Tienes que aprender a canalizarlo. Y para liberarte de ese estrés hay dos maneras. O vas por la vía común, que es la violencia, y te vuelves un violento, de la nada no sabes por qué, y generas violencia y más violencia, y la violencia lo que va a traer es más violencia. O
o tratas de tomar un camino que permita gestionar toda esa ansiedad, gestionar todo ese estrés en energía creadora, energía que te permita decir, bueno, algo está pasando, es verdad, ¿y yo qué hago con todo eso? ¿Qué hago? O sea, a ver, es como decir, lo pienso de una manera finita. El ser humano como tal, digamos, nace, crece, se reproduce y muere, o eso es parte de un pasaje. Cuando tú aprendes a conectarte contigo mismo, cuando aprendas a reconocerte a ti, te das cuenta que esto que estamos viviendo día a día es parte de un pasaje. Entonces, cuando amplías tus canales y te das cuenta que hay realmente muchas más cosas de las que crees, empiezas a canalizar toda esa angustia, todo ese estrés de otra manera y aprendes a utilizar esa energía a favor. Muy bien. Yo te voy a decir una cosa, a ver, se lo dije también a David Parcerisa y se lo he dicho a otros contertulios. Actualmente en Barcelona, y creo que también pasa en Argentina porque hay personas que me han hablado, vemos ahora mismo la luna así, no así, así. Que dice que el polo magnético de la Tierra ha tenido que cambiar, porque la luna no creo que se haya movido. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué es lo que te llega? Se quedó trabado justo ahí, ¿eh? Sí, que digo que... Se quedó trabado. Exactamente, ¿qué es lo que piensas tú de que ahora estemos en esta posición y no en esta? O sea, ha tenido que haber un cambio de polo magnético. Nadie está hablando de este tema. Yo ya lo he dicho en muchos vídeos, pero ya que estoy con un experto en muchas materias, a ver, ¿tú qué crees tú que puede pasar ahí? Esto que estás diciendo es una de las preguntas que más estaba esperando que alguien haga. Porque hay cosas que tienen que surgir, digamos. Tú fíjate, antes hablamos de los sumerios, ¿te acuerdas? Sí. Si vas a las tablillas sumerias, dime cómo encuentras la luna. Creo que está en esta posición, si no recuerdo mal. Ah, ahí ya tienes una clave maravillosa y hermosa para seguir. Eso te muestra por dos cosas. Mira, vayamos de la siguiente manera. Decíamos lo siguiente. El sistema solar, lo veíamos, que hace a su vez gira alrededor de su Sol, como nuestra Tierra gira alrededor de nuestro Sol. Te decía que en el 2012 llegamos al mismo punto de hace 25.000 años atrás, que es el punto que los sumerios nos cuentan que estaba la Luna en ese momento. El universo de nuestra Vía Láctea es muy dinámico. No es que la Tierra haya cambiado su eje o su polo, aunque sí lo cambió el eje magnético, de eso tampoco hay duda. Si no, pregúntale a las aves, pregúntale a los delfines, pregúntale a las ballenas, que tienen mucha más sensibilidad con eso. Lo que pasa es que hemos dado una vuelta, que tardamos 25.000 años en hacerla. Y los sumerios son los únicos que nos cuentan qué pasa cuando llegamos a ese punto. Y la clave está en la luna. Porque todo lo que nos cuentan los sumerios nos cuentan cuando la luna está invertida. Y es mentira que eso se veía antes. Yo nunca recordé ver la luna de esa manera. Así que la pregunta, en realidad, más que si hubo un cambio en la atmósfera o en los polos o demás de eso, es ¿qué pasa cuando la Tierra se encuentra en esa posición en donde la luna se ve de esa manera? O si quieres dar una vuelta de rosca más, ¿qué sucede en el sistema solar? Porque si tú ves esas tablillas sumerias, no es la luna solamente lo que está mostrando, nos muestran el sistema solar, te muestran las Pléyades y te muestran algo más. Entonces, por ahí va la cosa. Vuelvo a decir, es un tema apasionante porque es como decir, hicimos un viaje de 25.000 años. Llegamos a un punto en donde hace 25.000 años no estábamos. Y los únicos que nos hablan de eso, y que hay registros hoy, son los sumerios. Porque todo lo otro que había como registro estaba en la Biblioteca de Alejandría. Y lamentablemente la Biblioteca de Alejandría, pues, ya sabemos lo que pasó. Lo único que quedó es... Yo diría que lo tienen los católicos guardados allí. Yo no diría que se quemó, ¿eh? Yo diría más bien que lo tienen guardado y escondido. En el Vaticano. Gran parte sí. En el Vaticano. Hay muchas cosas que sí.
Hay muchas cosas que sí, obviamente. Eh, Hay una sabiduría detrás de todo esto, sumamente interesante, sumamente importante, y está relacionado con todo eso, con las Pléyades, con Nibiru, con lo que sucede con el ser humano cuando llega a ese viaje nuevamente, con el Sol, con el plasma, con lo que pasa con el Sol central de nuestra galaxia cuando llegamos a este punto. Vale, entonces lo que me está dando a entender es que la galaxia está configurada de otra manera, entonces nosotros vemos los planetas de otra manera, pero nos está avisando de que algo se acerca, y es el tiempo del cambio, ¿no? Porque aparte de que hay un cambio a nivel espiritual, mental, todo lo que tú quieras, vamos a ver cosas que antes no se veían. Probablemente nuestros hermanos de las estrellas, probablemente otros planetas, 2 soles, no se sabe, ¿no? Todo lo que las tablillas dicen, que para eso tendrían que estudiar todo este tema que hay mucho en la red, ¿no? Así es. Pero, algo está sucediendo. Pero tú mójate. Algo está sucediendo. Mójate tú, que yo lo que quiero es que te mojes tú. ¿Tú qué quieres exactamente que sucederá? Aquí mójate tú ya. A ver, es lo que decíamos antes. La Tierra está evolucionando, está eligiendo, y a nivel planetario están sucediendo muchas cosas. A ver, Nibiru como tal, ya que estábamos hablando de eso, yo estoy convencido de que es un planeta de nuestro sistema solar, no tengo ninguna duda, que no lo podemos ver, no porque no esté a la vista, sino que no lo podemos ver porque no hemos sido enseñados a verlo, que es muy distinto, está fuera de nuestro rango de percepción. Entonces es como querer ver algo que nuestra mente no reconoce, y al no reconocerlo no lo ve. Es lo que, por ejemplo, hay un documental que se llama ¿Y tú qué sabes?, que es un documental de física cuántica, en donde muestran esa partecita en donde cuando los españoles llegan a América y los nativos no lo ven, los barcos no lo ven. ¿Por qué? Porque no existía en su universo esa concepción. Empiezan a ver consecuencias, empiezan a ver cosas que pasan, empiezan a ver que el agua se mueve de otra manera, empiezan a ver que pasan cosas en el... Y lo mismo que vemos hoy. Estamos viendo un montón de consecuencias. Estamos viendo el cambio climático, estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, pero lo percibimos, pero no vemos lo que lo causa. Está claro que hay algo que está generando todo ese cambio. Vuelvo a sostener mi opinión particular. Hay algo que está acercándose que no lo vemos. Cuando lo veamos es porque ya lo tenemos demasiado cerca. Decíamos que somos hijos del Sol. Decíamos que estamos a punto de hacer un pasaje de raza madre a raza madre. Estamos diciendo también que cada pasaje va acompañado de un evento, lamentablemente cataclísmico, que lo acompaña. Que solamente hay semillitas que pasan de una raza a la otra. Pues bueno, está claro. El pasaje va a estar, las semillitas también, lo que hará que la Tierra, digamos, dé su saldo cuántico también. La pregunta es, ¿y tú de qué lado quieres estar? Es una elección. Es una elección. Yo, en lo particular, quiero estar del lado de la semillita hacia una nueva raza. Y todo lo que hago es aportando a eso. Puedo estar equivocado, puedo estar errado. Como digo, me equivoco 1000 veces en lo cotidiano. No me creo una persona que tenga un conocimiento mayor o menor. Bueno, simplemente por cuestiones de mi curiosidad y lo que he aprendido a través de participación en escuelas, en movimientos e iniciativas propias. He estado 6 años en México, 4 años en Colombia, he tenido contacto, bueno, todo lo que tú quieras. Pero es así. Yo ya estoy eligiendo de qué lado quiero estar. Ahora, si llego o no, pues eso es otro tema. Pero también trato de poner a disposición todo lo que sé que te permitirá a cada quien llegar también, o al menos elegir de qué lado quiere estar. Así que vuelvo a decir, lo que los sumerios nos contaron está muy bien contado. Yo no le cambiaría ni una coma. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Y suma y sigue, como digo yo. Vamos a seguir con lo de los libros, porque me quería meter ya en otra temática y me acordaba, digo, vamos a un poco a meter el libro Durantia, por ejemplo, que también es una historia que ahí hablábamos antes también de lo que pasa en Orión, cómo se crea la realidad, habla de esto. También es un libro canalizado. ¿Cómo lo ves tú, este libro? Y mira, por ejemplo, yo te contaba que el documental que estoy realizando habla de la historia de Lucifer,
de su verdadera historia. El libro de Urantia es el único que te da una pauta de ese famoso manifiesto de Lucifer, por ejemplo, de qué es lo que sucedió. Vuelvo a decir, yo no sé, no estuve cuando lo escribieron, ni cómo lo escribieron, demás. Creo que hay muchas cuestiones que es importante prestarle atención. Como todo, tienes que aprender a discernir la paja del trigo, ver cómo eso lo llevas a tu cotidiano, porque por más que hablemos de una canalización, como tú dices, así fuera una canalización, nunca deja de estar presente el canalizado. Puede haber cosas que se filtran, puede haber cosas que se mezclan, porque es eso, es una canalización. Entonces tienes que aprender a discernir ahí qué es lo canalizado y qué es lo del canalizado, digamos, ¿no? Qué es lo del canalizante y lo del canalizado. Pero creo que es un libro interesante, donde hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que interesantes. Quizás el único punto en donde yo en lo particular difiero un poco de lo que cuenta es cuando ya empieza a hablar de la historia de Cristo en particular. Ahí me parece en donde le cambiaría, ¿no? Empiezo a discernir un poco más. Pero todo lo que nos cuenta anteriormente es un buen libro de historia. A mí me gusta todo también menos esa parte ya. Cuando empieza la parte de Cristo, que cierto personaje ha hecho muchos libros, ahí es donde ya no me pierdo y digo, mira, esto no me gusta lo que estoy viendo aquí. Pero la creación de la humanidad, o sea, concuerda totalmente con lo que uno percibe. O sea, es decir, yo lo que me referir, dice, puede ser más para aquí o más para allá, pero realmente a mí me resuena más eso que lo que escucho en una Biblia o en un Corán, por decir algo. Totalmente. O sea, Totalmente. Por eso te decía, hay libros, ¿no? Porque hablábamos de la religión, en cambio hay otro tipo de libros que dan más información que los propios libros religiosos. Y es a lo que venía yo. A estos dos, por ejemplo, estos dos primeros por lo menos. Luego está el tercero en Discordia, como digo yo, que es el curso de milagros, que esto, desde mi punto de vista, aunque es un libro que yo cuando lo he escuchado de ciertos maestros, muy bien explicado, es muy fácil de entender, pero cuando haces los ejercicios, y hablo bien, cuando haces los ejercicios, parece un lavado de cerebro. Parece que no tengas que pensar nada. Como que te quedas en stand-by. Y eso tampoco puede ser tan bueno. No, a ver, vuelvo a decirlo. Cualquier cuestión que se transforme en fanatismo, yo no le he puesto fichas. Hay dos cosas que yo no le he puesto fichas de entrada y que rápidamente te permiten discernir algo. Una, si detrás de eso hay fanatismo, no es apostable. Dos, si es todos o ninguno, tampoco es apostable. O sea, un camino que todos nos salvamos o todos nos condenamos, que es religión, no, para mí no. Y detrás del fanatismo tampoco. Y de esto que tú dices es verdad. O sea, la cosa que invita al fanatismo, no, porque no existen las verdades. ¿Sabes por qué? Porque la verdad que tú tienes es la tuya y tú con eso generas una realidad. Compartimos medias verdades, como decíamos antes que dice el Kybalión. Compartimos, como decir, compartimos ciertos grados de vibración y por eso es que nos encontramos y tenemos ciertas compatibilidades afines. Pero no, todo lo que implica un fanatismo, no, aparte, bueno, las técnicas como tales, y acá viene otro tema, todo lo que sea una técnica funciona como tal, porque es una técnica. No hay técnica que no funcione, desde la más disparatada a la más simple. Desde hacerte una protección energética pensando en ti una burbuja transparente que te proteja, hasta, si tú quieres, rituales extremadamente complicados, porque son técnicas. Lo difícil ahí, a lo que hay que tener cuidado es todo lo que se filtre en esa técnica, porque si funciona tienes que tener cuidado de dónde la haces. Y algo que implica el fanatismo, que no te, digamos, no te permite la libertad de moverte, de correrte, de pensar de otra manera, y la verdad yo tomo la parte que considero que tengo que tomar, y el resto te digo, bueno, gracias, listo, allá tú. No hay mucha más vuelta. Yo estoy también contigo porque, claro, lo he seguido muchos años todos estos libros, reconozco que la gente los está creando como una nueva religión y dices, ojo, tiene sus cosas buenas, quédate con ellas y hay una parte de paja. Lo que no puedes hacer es empezar a endiosar a ciertos personajes que están creando esto la nueva religión. Y como yo desde mi punto de vista el crecimiento personal es lo que dices tú, es crear mi propia realidad, no nos vayamos ahora a meter en donde no debemos. Es que el ser humano tiene lamentablemente esa tendencia a que está ligado a nuestro origen, a siempre depender de alguien, porque así nos han enseñado eso. Exactamente. Si tú le quieres cambiar el mote Dios por el mote gurú,
Pues en vez de seguir a un Dios, sigues a un gurú, pero es lo mismo. Lo mismo. Y la lógica detrás de eso es la misma. Por eso no sirve eso. No sirve cambiar a la religión por una New Age o un mensaje New Age. No sirve, es lo mismo y es tan enfermo como lo anterior. A nivel mental, digamos, ¿no? Sí. Entonces, aquí la cuestión, vuelvo a decir, es tú tienes que descubrir qué es lo que te hace vibrar para recordar un mensaje que ya está en ti. Y cuando lo descubras, pues descubrirás un montón de cosas. Y entre esas cosas que descubrirás es que no necesitas a alguien que se transforme en una nueva religión. Sí, claro está que uno es bueno que tenga alguien que te ayude a orientar, que te ayude a coordinar alguna cuestión, pero de ahí a endiosar, de ahí a palabra sagrada, de ahí a lo que dice fulanito, o si estás por fuera de lo que diga fulanito, es una guerra, es violencia, no. Eso no es crear una realidad propia, eso es imponer una realidad. Es que es lo que estamos diciendo, que cada uno sea libre de pensamiento, de hacer lo que realmente quiera y que nada de estas cosas también le limite. O sea, de esto hay que beber para entender, porque cuantas más sepas cosas, más herramientas tienes, y una vez que tienes todas tus herramientas, o crees que tienes todas tus herramientas necesarias, empiezas a crear una realidad más bonita hacia ti mismo y lo que te rodea. Claro, tú fíjate que la religión como tal, ¿cuál es su bastión de poder? La ignorancia y la pobreza. La ignorancia y la pobreza es lo que lamentablemente hace que la gente tenga que recurrir a la religión. Pues también hay una ignorancia y una pobreza respecto de estos temas. A otro nivel de otra manera, pero cuando alguien, digamos, tiene pobre de espíritu e ignorante de este camino del desarrollo personal, pues cualquiera que venga con 2 o 3 palabras bonitas, enseguida parece compensar. Y hay que conocer el trasfondo de cada cuestión y sobre todo cómo se presenta cada uno, digamos. Somos humanos y lo que hay que presentar es un modelo humano a alcanzar. Eso es lo que hay que presentar. Pues ya que estamos llegando casi de mitad a final del vídeo, ya vamos a entrar en temas que a lo mejor a la gente le gusta más, que son las profecías. Sé que has hecho un vídeo exclusivo que está en tu canal, que la gente que lo quiera ver entre y así lo vea. Pero ¿qué nos puedes contar? A ver, ¿qué nos depara este 2014? Que eso le gusta a la gente, pero mucho. A ver, nos depara mucho caos. ¿Por qué? Yo te contaba que el año 2014 es un año en séptima, es un año maestro que se conoce, y el maestro nos vuelve a enseñar una lección, o nos vuelve a tomar una lección a ver si la hemos aprendido o no. Por lo tanto, lo que nos hará es, en un año, nos pondrá a prueba a todo nivel en cuanto a caos climático, caos de violencia, caos de política, caos financiero. El caos, por donde tú lo quieras expresar, habrá caos. El secreto no es que eso suceda o no suceda. El secreto es qué hago yo con eso. Pero es una Pero es una repetición del 2013, me estás hablando, porque es lo mismo que está sucediendo. No es una repetición, porque está amplificado. Entonces... Es un pico más alto, ¿no? A ver, es simple. El 2013 te toma una lección. ¿La aprendiste? No. Te la vuelvo a tomar, pero más difícil. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es lo que tú haces con eso. Y mientras, a ver, y así seguirá siendo. O sea, el 2015 no será diferente del 2013, del 2012, del 2014. Y el 2016 no será diferente. Veremos cada vez más caos, más pobreza, más crisis. Lo que hoy se conoce como la crisis financiera tocará países que parecen no tocar, y la respuesta que se querrán dar será más de lo mismo. Eso no va a cambiar ya. No es que va a suceder algo distinto. Lo que va a pasar es que cada vez será peor y más amplificado. El secreto es lo que tú hagas con eso. La pregunta es, ¿cómo me protejo de eso? Porque eso va a suceder y no cambiará. Y es un poquito lo que hablábamos en este programa que tú mencionabas. ¿Qué hago yo con todo eso? Y ahí es donde empieza la clave, y esto que hablábamos de esa generación de realidad, de que todo empieza por empezar a cuestionar, todo empieza por decir no creer lo establecido, pero básicamente, ahora sí, lo que hay este año en particular, a diferencia de los anteriores, es algo que hay que aprender a aprovechar a favor.
Y es que este año está el Mundial de Fútbol 2014 en Brasil, que estoy de acuerdo con todos los que dicen que es para adormecer, que es para distraer, estoy totalmente de acuerdo con eso. Esa es la función de todo fenómeno masivo. Pero ojo, que también todo fenómeno masivo y sobre todo algo como lo que sucede es un gran focalizador de energía. Y antes hablábamos de la energía. Así que la clave está en cómo aprendo a utilizar la energía de un fenómeno masivo como será el mundial a mi favor. ¿Cómo aprendo a canalizar esa energía en pos de lo que yo quiero? Eso es como un poquito lo que marcará también una pauta al respecto. Pero Luis, vuelvo a decir, como tú decías, el 2014 es la amplificación de 2013. Un hecho puntual, si quieres que me la juegue con algo, como que imagino que a lo mejor va a tu pregunta, yo creo que sucederá algo a nivel del Vaticano, ni que hablábamos. Yo creo que sucederá algo, algo que corra la suela, sobre todo porque, a ver, todo lo que está sucediendo con el Papa Francisco, ¿no? Y todo lo que está pasando, todo lo que parece una movida de cambio, habría que ver en función de qué está. Pareciera que el Papa Francisco es un Papa revolucionario. Yo lo dudo. Yo también. Yo creo que está haciendo la limpieza de cara necesaria para tratar de perpetuar el poder. Pero creo que al nivel de la religión va a pasar algo de lo que nos cuentan las profecías que tendría que pasar. Y tiene que ver con que es muy factible que salgan a la luz algunos documentos, alguna información que esté relacionada con la historia real que hablábamos antes de Cristo, en donde quede la Iglesia evidenciada de que durante 2000 años a la humanidad le mintió, de que Cristo no fue lo que nos dicen, de que el Cristo de la Iglesia no tiene nada que ver con el Cristo real. Así que el linaje de sangre de Cristo todavía existe, y que muy factiblemente se dé a conocer. Creo que esa podría ser una de las cuestiones que podrían suceder como hechos puntuales de este año. Otra cosa que creo que podría llegar a suceder, creo que van a caer varios sistemas políticos. No sé cómo está la cosa ahí por España, pero me parece que las monarquías tienen los tiempos contados. No creo que, si no es este año, es el siguiente, pero me parece que va a haber un gran cambio también a ese nivel. Lamentablemente lo que venga después no puedo decirte si será mejor o peor, porque si no hay un plan detrás claro de todo eso, no sé. Pero me parece que las monarquías ya tienen sus días contados, y en España es un caso. En España sí, porque le están dando fuerte ya a la monarquía por todos los sitios. A ver, se lo han ganado, ¿no? Quiero decir, se lo han ganado con creces. Lo que les pase bien está porque ellos se lo han buscado, pero está claro que hay algo más arriba que ya no necesita que estén esas monarquías ahí. No. Luego también hay otro tema que quizás a lo mejor, no sé si será este año o de aquí a unos años, nos están preparando para el contacto con otros seres, y por otro lado nos quieren mentir también con el tema del Blue Beam, ¿no? Que también puede ser un año muy holográfico. Entonces, claro, ahí están también esas dos cosas que en cualquier momento también pueden meter la mano y darnos por algún lado. Y a ver, el tema del contacto en sí mismo, vuelvo a decir, miren un poquito de Stargate, que está bueno, como hablábamos antes. Que es aprendes más en eso que en la escuela. Claro, la pregunta igual es, se hace el contacto, pero ¿el contacto se hace o ya está? El contacto ya está. Y lo que no se ha hecho es público, digamos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. A ver, es como en todo. Hay entidades buenas, entidades malas. Si queremos darle, ¿no? Dámosle un nombre. Hay gobiernos tras las sombras, de eso no hay duda. Hay manipulación. La pregunta siempre es, ¿qué hago yo con todo eso? Porque yo no, ni tú, ni yo, ni quien nos vea tiene la oportunidad o la fuerza necesaria para cambiar todo eso. Entonces no tienes que gastar energía en querer cambiar eso. Invierte tu energía en cambiarte a ti, porque entonces podrás sintonizar una realidad distinta.
Y esa es la mejor protección contra el nuevo orden mundial, contra reptilianos, contra Illuminatis y contra todo lo que tú quieras nombrar. Es lo que tú haces. Lo decíamos, creo que en el encuentro anterior. Don Juan Matus que es un chamán, ¿no? Conocido a través de Castaneda, es quien más te enseña a transformar tu percepción y te da las herramientas para percibir una realidad distinta. No quieras cambiar el afuera, cambia el adentro. Si tú cambias tu percepción, es como si todo eso ya no existiera, está en otra frecuencia. ¿Y cuántas emisoras de radio hay en este momento simultáneamente transmitiendo? Muchas. ¿Cuántas puedes escuchar a la vez? Una. Lo mismo pasa con nuestra realidad. Hay muchas cuestiones a nuestro alrededor, pero cuando tú logras sintonizar la realidad que realmente quieres, pues todo lo otro, aunque esté, no te afecta. Bueno, un ejemplo lo tenemos, tú con tu realidad la creas, tienes tu propio camino, nosotros tenemos la caja de Pandora, y esa realidad es nuestra vibración, parte de ella, ¿no? Hay más cosas familiares, otras cosas externas también, pero nosotros hemos empezado a decir, bueno, vamos a dar esto al aire y a ver lo que sucede, ¿no? Porque como estamos vibrando a una determinada vibración, pues nos apetece hacer esto. Y esto llega lejos, no sabemos la repercusión que tendrá de aquí a unos años. Porque ya estamos empezando a dar una vibración que a nosotros nos apetece dar, porque tenemos nuestra propia creatividad. Y sí, tenemos muchos enemigos y gente que habla mal y que somos nada. Que ellos vibren en su verdadero yo y a lo mejor harían cosas parecidas a nosotros. Pero es de lo que se trata, de sumar, sumar y sumar. No hay otra cosa. A ver, lo hablábamos también, creo que fuera de cámara, cuando decíamos, sí, el secreto está en descubrir cuál es tu talento. Todos tenemos un talento, tienes que aprender a descubrir cuál es y hacerlo eficiente, hacerlo efectivo y productivo. Y hoy en día, desde todos los lugares, de todas las corrientes ideológicas o oficiales, tratan de ponerte lo más lejano a tu talento posible. O en todo caso, hacerlo surgir para que lo aprovechen los demás. Tú tienes que descubrir tu talento, tú tienes que descubrir entonces cómo lo haces productivo y verás que entonces no hay fuerza capaz de vencerte. De vencerte. Llegados a este punto, vamos a hablar de tu libro. Que ya hemos llegado, estamos llegando ya al final. Y relatos del no tiempo, cuentos mágicos. Ya que hemos hablado del libro, digo, vamos a hablar ahora ya y vamos a ir cerrando ya el tema. Gracias. ¿A dónde va indicado este tipo de trabajo? ¿Para quiénes va? A ver, ¿para los mayores, los niños? Es para quien lo encuentre y quien se encuentre en eso. Es un libro que estoy escribiendo, estimo que entre marzo y abril de este año 2014 ya estará la edición digital, en un primer momento ya lista para ser distribuida. Y Relatos del tiempo en no tiempo es justamente eso. Es un lugar en donde a modo de cuento trato de contarle a quien lo lea cuestiones que yo estoy recordando, tanto de ahora como de antes. El primer capítulo, por ejemplo, o el primer cuento se llama Orillas del Urubamba, en donde les cuento lo que sucede en un ritual mágico alrededor del fuego, ¿no? A las laderas del Machu Picchu hace 500 años. Algo que, bueno, he recordado y quiero transmitirlo. También haremos relatos que tienen que ver con cuestiones que comentábamos, como las Islas de Pascua, Egipto. Son 11 cuentos mágicos, que simplemente la idea es que a través de la lectura de ellos tú te emprendas en este viaje y por alguna manera intentes vibrar y quizás despertar en ti ese recuerdo que aún está dormido en ti, digamos. Un número maestro, ¿no? Así lo digo es. Porque luego irán los que te escucharán y irán con esos temas. A ver, vuelvo a decir, el tema de la cábala, ¿no? De los números maestros y demás, si bien eso es un tema muy trillado, igual que el tema de las sociedades secretas, los masones, los Illuminati, son temas muy trillados, que vuelvo a decir, cuando se han transformado en religión, pues han perdido el rumbo. Pero lo que tú tienes que aprender a decir y hacer es qué hay en el origen de todo eso, qué hay en su saber original, y tienes que aprender a usarlo a favor, y estarás protegido de cualquier nuevo orden mundial y cualquier otra cosa.
Muy bien, Cristian. Por la gente que están viendo a Cristian, yo les recomiendo que lo vayan siguiendo en su canal porque es muy interesante. Va a sacar una nueva línea de documentales de mundo místico donde va a entrar dentro de las catedrales. Cuéntanos, ¿qué quieres hacer aquí? Bueno, Mundo Místico va a ser una especie de tour a través de distintos lugares en donde pongamos en evidencia la simbología sagrada que hay detrás de eso. Por ejemplo, agarrar Machu Picchu y mostrar qué hay detrás de eso a través de su simbología. Ir a una catedral y demostrar qué hay, qué mensaje nos han legado. No olvidemos que durante miles y milenios la manera que el ser humano encontró de trascender el tiempo es la simbología. El símbolo trasciende el tiempo. Si tú quieres dejar un mensaje que trascienda el tiempo, hazlo a través de un símbolo. Hay mucha sabiduría y muchos mensajes en los símbolos, y entiendo que en ese mundo místico en el cual vivimos es un mundo maravilloso, es un mundo de ciencia ficción casi. Hay pirámides, hay estructuras, hay catedrales, y bueno, todo ese mensaje ha tenido que ser transmitido, y la única manera de hacerlo es a través de símbolos. Pues la idea es tratar de decodificarlos, entenderlos y ver de qué manera eso aplica a ti en el aquí y en el ahora. Impresionante. Yo voy a seguirlos, ya te lo digo ahora, porque también está haciendo esta serie de viajes que vamos haciendo y vamos poniendo lo que me voy encontrando. Lo que pasa es que aquí no hablo yo, hablan los que vienen conmigo. Con lo cual me gustaría también tenerte ahí en estos viajes y poder así poder extender esta clase de vídeos que también quiero hacer yo en plan rollo hermético, llegar a los sitios, lugares de poder y decir verdades que están ahí detrás que normalmente en los medios normales no se cuentan, que también pueden ser alucinaciones, pero bueno, aquí hay que disfrutar de la vida. También las películas de ciencia ficción nos gustan y están ahí para algo, nos distraen, y cuando crean algo a través, yo digo, si crean algo a través de la ciencia ficción es para que tú ya empieces a comerte la olla y a crearlo tú en tu realidad. Pues también podemos crear la realidad nosotros. Si empezamos a grabar este tipo de cosas y damos nuestra visión, también esa realidad la iremos creando, y con lo cual llegará un momento que esas verdades llegarán. Aquí dos cosas. Una, bueno, agradecerte la invitación, la cual tomo, agradezco, como ya te he dicho. Cuando tengas algo listo, pues ahí estoy. Y es que vamos a hacer una cosa, mira. La mejor manera de cerrar algo es abrir. Un cierre abriente es la mejor manera, una pregunta que abre más preguntas. Tú acabas de dar en la clave de un tema que para una próxima vez lo abordamos, lo tratamos, porque es muy lindo. Tú decías, cada uno genera su realidad. Pregunta abriente, ¿qué es la realidad? Y ahí entonces descubriremos un mundo maravilloso por delante. Muy bien. Antes de cerrar, por eso te quiero hacer dos preguntas, da igual que las hagas rápidas, lentas, como tú quieras. Porque me gusta cuando hablo con gente que entiende. Hay dos temas que se lo hago a casi todos, pero porque me gusta que me den una explicación de lo que ellos pueden saber de este tema. La tierra hueca, ¿realidad o ficción? Realidad, 100% seguro, es una de las cosas que también abordaré en el documental, porque dentro de la tierra hueca hay algo, vamos a decirlo de esta manera, para no dar muchos más detalles, pero cuando se produjo la rebelión de Lucifer, como es conocida, ha sido castigada, y los mitos nos cuentan que ha sido castigado al infierno. Y el infierno, si tú lo ves como mito, es algo muy parecido a la tierra hueca. O cuando tú hablas del infierno no miras hacia abajo, como si estuviera a nuestros pies. Yo diría que ahí está la clave para empezar a entender de qué habla la tierra hueca a través de esa mitología. Algo hay, está claro, y está muy relacionado a esos mitos. En el libro Durante también lo explica muy bien. Muchas de esas cosas. Luego también el otro tema serían, ¿hay vida en la Luna? ¿Hay vida en Marte? Humana, Sí, extraterrestre probablemente, pero humana, ¿tú crees que hay? Es una pregunta que la verdad, obviamente desde la parte fáctica no te la podría llegar a responder. Sí que en la Luna pasan muchas cosas extrañas, sobre todo en esa parte que no vemos. En Marte también. Hay restos arqueológicos, eso ya no cabe duda, lo mismo que en la Luna. No sabría decirte si la hay. Sí sabría decirte que la hubo. Que la hubo, dato importante. ¿Podría ser un satélite en movimiento?
Vuelvo a decir, ¿te acuerdas cuando en un momento hablábamos de que nosotros somos una raza solar y hay una raza lunar? Está muy relacionado ese conocimiento hermético. Hablábamos anteriormente que la Tierra tiene que evolucionar, Sí. que la Tierra es un ser y tiene que evolucionar. Pues si la Tierra logra evolucionar, se transforma en una estrella, en un sol. Si la Tierra no logra evolucionar, se transforma en una luna. Y con esto están bastante claras las cartas de qué es la luna y qué es el sol. Bastante claro. ¿Y Marte? ¿Qué pasa en Marte actualmente? Vuelvo a decir, actualmente, a ver, te puedo decir que Marte está muy ligada a la historia del origen de la humanidad. Mm. Y lo que hoy queda son huellas de esos tiempos. No sé si en este momento hay o no hay gente, humanos o no humanos, o si es un punto nodular. Sí está claro que estratégicamente, si tú lo miras desde un lado estratégico, Marte tiene una posición interesante porque está ni cerca ni lejos de un montón de cosas. Y también, ya que antes nombrábamos a Nibiru, no olvidemos que Nibiru en su órbita pasa entre Marte y Júpiter. Por lo tanto, si tú de Nibiru pasas a Marte, pues es mucho más fácil pasar a la Tierra. Muy bien. Has dejado otra pista ahí. Pues yo creo que ya hoy ya hemos acabado, que vamos a seguir con este tipo de documentales si podemos durante todo este año, con lo cual en los momentos que tengamos los dos libres y se puedan ir grabando iremos haciendo cosillas, porque habéis visto que realmente aquí hay tema para tocar. A mí se me ha quedado muchas cosas pendientes y tampoco he podido profundizar de todo para que sea un poco más ameno y se hable un poquito de todo. Y darte las gracias sinceramente, porque te aseguro que te lo estoy disfrutando, ¿eh? O sea, son de estas cosas que hacemos que a mí por lo menos me divierto, como digo yo. Bueno, te agradezco a ti, a la Caja de Pandora, a todos tus colaboradores, a toda la gente que hoy, mañana o cuando sea se encuentre con este material. Y para mí es una alegría tener la oportunidad de brindar esto, como tú dices. Es una vibración, uno encuentra con qué vibrar, con qué expresar su talento. Y pues bueno, como siempre, hay gente que le gusta, gente que se enoja, y eso es parte de lo que sucede siempre. Te agradezco mucho. Pues muchas gracias y pueden seguirle en tu propio camino. Hasta unos días. Gracias.